Sí, Muy bien. Pensando en Voz Alta es una producción de 104.1 Redentor y en una presentación de la Universidad Teológica del Caribe. Martes a las 9:10 de la mañana. A las 9 de la noche. Pensando en Voz Alta. Inicia ahora. saludos, soy Jesús Rivera, gerente de 104.1, 104.3 Redentor, la primera emisora del pueblo cristiano de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros en Pensando en Voz Alta, una nueva edición de Pensando en Voz Alta, programa de reflexión teológica de esta tu emisora cristiana. Hoy es martes 26 de agosto, el último martes del mes de agosto, ya se nos está terminando el mes de agosto y ya pronto estaremos por ahí en septiembre. De hecho, déjenme mencionar que el día 1 de septiembre es el gran día de clamor a Dios en las escalinatas norte del Capitolio, así que estamos invitando a toda la audiencia de Radio Redentor y a la audiencia de Pensando en Voz Alta que se dé cita con el evangelista Jorge Rasky y en este año se va a dar una transición interesante. Allí va a estar también la evangelista Kimi Rasky y va a estar tomando un protagonismo importante en la predicación en el Día de Clamor a Dios. Así Qué que bueno. vamos a apoyar lo que es el evento del Día de Clamor a Dios el 1 de septiembre, el próximo lunes 1 de septiembre desde las 10 de la mañana, lo regresaron a las 10 de la mañana, ya que se había estado haciendo un poquito por la tarde, pero lo regresaron a su hora, ¿verdad? De las 10 de la mañana. Y sabemos que ha de ser un evento de mucha bendición para nuestro pueblo. Así que continuamos adelante con Pensando en Voz Alta. Está con nosotros el doctor Samuel Caraballo y el doctor Samuel Sullivan. Estamos esperando a la profesora Jennifer Contreras que pueda conectarse con nosotros para dar continuidad en esta mañana a lo que ha sido el tema que iniciamos la semana pasada, precisamente un tema relacionado con la educación cristiana y su énfasis, ¿verdad? El énfasis que la profesora Jennifer Contreras está trabajando con relación a a la educación desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como esa base que el judaísmo incorporó para poder mantener esas huestes judías educadas, formadas con relación a la Torá y con relación a la ley, ¿verdad? Y lo que Dios había exigido al pueblo de Israel. Y obviamente sabemos que el cristianismo, ¿verdad? De alguna forma también ha continuado trabajando con el tema de la educación, también ha adoptado, ¿verdad? Esa herramienta de la educación para formar y discipular los creyentes a través de la historia de la iglesia. Doctor Samuel Caraballo, llévenos en oración en esta mañana. Claro que sí. Señor, te alabamos y te glorificamos. Bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Tú has sido para nosotros refugio de generación en generación y es por eso que te alabamos y te glorificamos. Pedimos en esta hermosa mañana que tu Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, se manifieste a través de lo que hemos de discutir en la mañana de hoy y bendiga no solamente nuestro panel, sino bendiga a nuestros oyentes a lo largo y lo ancho del país. Permite que la enseñanza de hoy se arraigue en el corazón de tu pueblo y que la podamos poner en práctica. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, doctor Caraballo. Déjeme dar dos anuncios importantes aquí con relación al programa de Pensando en Voz Alta. Alguna gente me ha estado preguntando sobre cómo pueden volver a escuchar el contenido de Pensando en Voz Alta una vez que termina el programa aquí, ¿verdad? Les recordamos que también lo puede escuchar los domingos a las 9 de la noche, que se repite el programa de Pensando en Voz Alta por Redentor 104 y 104.3, 104.1 los domingos a las 9 de la noche. Y de hecho, déjenme decirle que el programa Bíblica del pastor José Martínez lo estamos llevando al aire los domingos a las 8 de la noche. El programa de Bíblica del doctor José Martínez está saliendo al aire los domingos a las 8 de la noche y a las 9 de la noche la repetición de Pensando en Voz Alta.
Y la gente puede también buscar en el podcast de Radio Redentor, descargando la aplicación móvil de Radio Redentor, descarga la aplicación móvil de Radio Redentor y ahí bajo la sección de podcast va a buscar Pensando en Voz Alta y ahí va a escuchar esta serie de programas de Pensando en Voz Alta en audio, ¿verdad? Esto es en audio. También saludamos a la gente que nos sigue a través de la página de Facebook que estamos transmitiendo en esta mañana y saludamos a toda la gente que nos sigue a través del Facebook Live de Radio Redentor y sabemos que este contenido también se queda en la página de Facebook y la gente lo puede volver a ver en cualquier momento, ¿verdad? Ahí buscándolo en la página de Facebook de Radio Redentor. Igualmente lo puede buscar en la app de Radio Redentor bajo la sección de podcast Pensando en Voz Alta. Y el otro anuncio que quiero compartirles es que gracias al Señor, finalmente, el contenido de lo que fue nuestro foro de Pensando en Voz Alta, que se llevó a cabo en Manatí en marzo, 28 de marzo me parece que fue, este contenido del foro en video, el video y el contenido del foro, finalmente está disponible en la página web de Radio Redentor, redentor104fm.com. Puede ir a la página web de Radio Redentor, redentor104fm.com y ahí puede ir a la tienda, buscar lo que se llama en la página lo que se llama tienda y acceder al foro, ¿ya? El foro se llama el foro de Pensando en Voz Alta, el foro que se presentó el 22 en marzo sobre el tema de muerte, pasión, resurrección de Cristo, ¿verdad? Estos temas que se discutieron allí, la vida de Jesús. Y allí pues el sistema le va a solicitar un donativo y lo puede descargar y puede tenerlo con usted, ¿verdad? Ese contenido en la página web de Redentor, redentor104fm.com, ir a la tienda y buscar el foro de Pensando en Voz Alta. Muy bien, dicho esto, le damos la bienvenida a nuestra querida profesora, doctora Jennifer Contreras, en vivo y en directo desde Quito, Ecuador. Bienvenida, profesora, qué bueno tenerle con nosotros. Bendiciones, bendiciones. Pues Bueno, vamos que, entonces a introducir lo que será el tema para hoy. Adelante. claro, queremos continuar con este tema de hablando un poco, pensando, reflexionando en el modelo educativo del Antiguo Testamento, pensando en los niños y en los jóvenes, quizá particularmente. Y lo que queremos es, desde la semana pasada nos estuvimos poniendo como los espejuelos de educadores, de aquellos que enseñan para poder tomar de ahí un enfoque distinto. La Biblia es una fuente inagotable, así que podemos tomar de ella desde muchísimos aspectos y el aspecto educativo es sin duda uno de ellos. Y cuando hablamos de los que enseñan, pues no nos quedemos solamente con los maestros o los maestros de escuela bíblica, sino también el entorno familiar, pensando en que uno de los principios del Antiguo Testamento en cuanto a su modelo educativo es esa responsabilidad que está sobre los hombros de la familia, sobre las figuras, la figura paterna, la figura materna en cuanto a la educación de los niños. Y mencionábamos algunos aspectos la semana pasada y pues queremos seguir construyendo sobre ellos. Y comienzo haciendo énfasis en una base bíblica que está en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio específicamente en el capítulo 6 el versículo, yendo al versículo 4 y es una porción que seguramente la hemos escuchado mucho, pero que la podemos mirar desde estos lentes de un modelo educativo que dice, oye, oh Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, que ese es el fundamento sobre el cual se está construyendo esta perspectiva del mundo, esta perspectiva de vida para los niños. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, que es sumergirnos de manera completa en lo que es servir a Dios, que es otra vez, estos son la base sobre la cual está construida el modelo. Y de ahí entonces entramos un poco en lo que mencionábamos la semana pasada, que es estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás, que era uno de los métodos que mencionábamos a tus hijos,
y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y lo que resalto o lo que resalta de este modelo o de lo que podemos tomar en esta reflexión de un modelo educativo es precisamente ese elemento de repetición, ese elemento de sumergir a los niños en la experiencia de continuamente hablar acerca de Dios, acerca de la palabra, acerca de lo que Dios nos enseña. Y ahí tiene diferentes instancias, cuando camines, cuando te levantes, cuando te acuestes, haciendo énfasis de que hay que buscar continuamente esos momentos que sean donde podamos enseñar a nuestros niños. No solamente cuando los vamos a acostar a dormir, que oramos con ellos, leemos una porción bíblica o alguna historia bíblica, pero también buscar en qué momentos de la vida cotidiana y diaria también podemos insertar las enseñanzas bíblicas, porque uno de los elementos sumamente efectivos del modelo educativo del Antiguo Testamento es que sumergía a los niños y realmente sumergía a las personas en el proceso de aprendizaje. Él lo sumergía al punto de que no solamente estaba envuelto, no era un momento en específico. ¿Y cómo se aplica eso de manera contemporánea? Es que no se trata solamente de la escuela bíblica, no se trata solamente del momento del estudio bíblico, sino de cómo podemos insertar de manera diaria y cotidiana eh, en la enseñanza bíblica, sin tener que decir, ahora nos vamos a sentar a aprender esto y esto. Entonces sería una un primer punto de conversación para hoy. Muchas gracias, profesora Jennifer Contreras. Vamos de inmediato con la reacción y comentarios de los compañeros. Doctor Samuel Sullivan, adelante. Bueno, buenos días, Dios les bendiga a todos, a todas. Quisiera, me llama la atención dos, tres cositas. Primero, para mí es interesante que Deuteronomio en el pasaje indicado comienza con una confesión, que lo que va a informar el contenido pedagógico está fundado en un supuesto teológico de la teocracia de Dios, que Dios es Señor. Y en eso nuestra respuesta al señorío, a dicha confesión, requiere un compromiso de nuestras emociones, nuestra comprensión y nuestras fuerzas físicas. Es decir, que el llamado a la confesión es un llamado a una encarnación integral de todo lo que somos. Y aquí me llama la atención que esto comienza con esta confesión que si algo observo y en varias oportunidades en las iglesias que trato con el concepto, ¿qué es el concepto cristiano de Dios? Me asombro a la mezcolanza de cosas raras que los hermanos en la iglesia creen en Dios. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos muchos que su concepto de Dios es judío, no es cristiano. Otro, su concepto de Dios es musulmán y no lo saben. Entonces, ante el elemento pedagógico fundamental, que es la aceleración teológica de la confesión, de creer, creo que aquí nos encontramos con unos retos muy importantes. Es cómo padres van a enseñar a sus hijos cuando no son creyentes. Es decir, asisten a la iglesia, pero ni saben en qué Dios creen. Entonces, esto es una crisis, porque el desarrollo de esa instrucción, estando en tu casa, cuando te levantes, cuando está en el camino, ponlo en los postes de tu casa, ponlo en el frente de tu cabeza, etcétera, responde a una certeza en quién ha creído. Y entonces creo que asumimos que porque asisten a la iglesia, conocen al Dios bíblico, y cuando consideramos que hay un gran alfabetismo bíblico, entonces yo creo que tenemos que mirar cuáles son esos supuestos.
El hecho que uno asista a la iglesia no quiere decir que uno entiende o conoce a qué Dios uno está adorando, ¿ve? Y por qué, y qué es su naturaleza. Y entonces esto es muy importante. Lo otro es que esa aseveración de fe, ahora que la van a encarnar en su estilo de vida, porque no se separaba su fe en el Dios de Israel de sus estilos de vida en la sociedad y cultura. Entonces, si algo marca una disyuntiva fundamental, es que hemos separado la identidad del creyente y la iglesia, la hemos separado en el sentido que separamos que la iglesia es una cosa, pero en nuestra vida cotidiana, en la sociedad secular perdida y moral, es otra. Y que nosotros podemos movernos de uno a la otra sin problema, porque están totalmente separadas. Y entonces la identidad de la teocracia, que Dios es el Dios de Israel, no hay otro, que cuando miramos a la pedagogía se ha perdido, me parece a mí, en la instrucción bíblica, que la iglesia representa esa cristografía, es decir, la centralidad de Cristo en todo, y que esa lealtad, esa comprensión, esos estilos y valores de vida son contrarios a la vida cotidiana secular. Y entonces lo que vemos, o yo observo, es que estamos viviendo en la época de Saúl. Queremos ser como las otras naciones. Queremos un rey. Y entonces la iglesia y el padre creyente se encuentra entre la pedagogía constante de confesión de fe secular a través de los métodos seculares de educación y universitarios, con la intención superficial de la iglesia de 30 a 50 minutos a la semana. Es decir, no estamos tomando en serio en muchos casos que la iglesia se compone de un pueblo de extranjeros residentes, y que lo que marca la iglesia y nuestra identidad es la identidad del reino de Dios. Entonces, ¿a dónde en esa pedagogía? Entonces, resaltamos esas diferencias, especialmente que se espera que ese padre, esa madre, hayan confesado y conocen a Cristo como su Salvador, y que no simplemente la propagación de una cultura evangélica, sino una enseñanza arraigada, fundamentada en una conversión por el Espíritu Santo en Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Porque aquí la pedagogía me parece que estamos luchando entre qué Señor define y orienta nuestra tarea pedagógica en el hogar. Si es el Señor del secularismo o es el Señor que decimos que es nuestro Salvador y bendita esperanza. Entonces vivimos en esas contradicciones, y me parece que mucho del material pedagógico le pone muy poca atención a esos temas. Nos quedamos en historietas, en storytelling, y no en sí la confesión que es lo que somos llamados a creer y ser en medio de un mundo perdido. Muchas gracias, doctor Samuel Sullivan. Esto es Pensando en Voz Alta, programa de reflexión teológica de esta tu emisora. Saludamos a todos los que nos escuchan allá en las Islas Vírgenes, San Tomás, San Croix, San John, Tórtola y todas esas islas adyacentes que están en sintonía con el 104.3. La gente que nos escucha en el área oriental de Puerto Rico, Ceiba, Naguabo, Fajardo, y todos esos pueblos de Humacao que nos están escuchando a través del 104.3, y inclusive las islas de Vieques y Culebra que están siendo arropadas por la señal del 104.3 de Radio Redentor. Doctor Samuel Caraballo, bienvenido. Gracias por saludar a mi gente de acá del oriente de Puerto Rico, que estamos bajo un fuego, pero el fuego arropados por Radio Redentor, pero arropadas por un fuego, unas temperaturas casi difíciles de controlar. Pero
estamos aquí. Fíjate que hay algo importante, ¿verdad? Que en el diálogo que han hecho Jenny- Jennifer y Samuel, es que tenemos que decir algo interesante. La educación hebrea, que básicamente con eso hemos comenzado, hemos dicho que es teocéntrica, claro, es teocéntrica, es comunitaria, es normativa, ¿no? Es normativa. Y no hay duda que la intención de esa educación es construir una cosmovisión, como dice Jennifer, una perspectiva, es decir, ponerle un lente con el cual tú puedes evaluar la vida. Y la Torá es excelente, ¿no? La Torá nos sirve de filtro para discernir esa realidad en la que estamos. Lo que ocurre es que esa no es la realidad nuestra. La realidad nuestra es que vivimos en una cultura posmoderna que ha arropado todo. No estamos en una cultura teocéntrica, sino una cultura posmoderna que lamentablemente ha arropado todo el mundo, inclusive ha arropado hasta la forma que muchas veces la iglesia piensa. Y cuando digo posmoderna, pues es que estamos en un mundo crítico, ¿no? La educación nuestra es crítica, experimental, ¿no? Empírica, interdisciplinaria, decimos que antropocéntrica, individualista, relativista. O sea, es decir, esa es la realidad que tenemos acá. Y la pregunta es que yo me hago, ¿no? Y yo creo que mucha gente se hace, ¿cómo, verdad? ¿Cómo nosotros podemos utilizar los elementos de esa educación hebrea y de alguna manera ponerlo en consonancia con una realidad de la cual yo no me puedo escapar? Y es que la cultura posmoderna ha arropado el mundo y nosotros estamos conscientes de unas realidades de esa cultura, pero inclusive los currículos modernos de la iglesia y los documentos que nos comparten en las escuelas bíblicas tienen esa influencia tan grande del posmodernismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, según Deuteronomio, los padres eran los directores de la formación. Es decir, la educación y la formación empezaba en casa. Pero hay una pregunta interesante y es la formación de nuestros padres y la formación del padre hebreo. El padre hebreo está sumergido, usando bien esa palabra de Jennifer, sumergido en una cultura donde la Torá es parte de todo lo que uno hace. Nuestros padres no están en esa cultura, nuestros padres están haciendo una fuerza grande por educar. Entonces, ¿cómo vamos a formar con padres que no están formados? Es decir, ¿cómo vamos a formar a nuestros niños, especialmente utilizando como referencia la educación hebrea, donde la educación hebrea eran los padres los que iniciaban esa formación? Hay que decir la verdad también. Era verdad que eran los padres, pero por otro lado existía la sinagoga como institución, el templo, pero más la sinagoga, que era instructiva y que los padres cada sábado iban, no por voluntad, sino porque ya era parte de su cultura, ir a la sinagoga. O sea que los padres hebreos eran formados, a pesar de que no tuvieran una gran academia, eran formados en la sinagoga, pero los niños también eran formados. Es decir, la formación de los padres para educar a sus hijos se recibía en la sinagoga y de alguna manera los padres tenían ese elemento. La pregunta de Samuel es interesante. ¿Estamos nosotros en nuestras iglesias formando a los padres para que a su vez los padres formen a los hijos? Esa pregunta la voy a dejar sobre la mesa para que la meditemos. Adelante, Jesús. Muchas gracias, doctor Samuel Caraballo. Estamos trabajando con este tema sobre la educación cristiana y mirando inicialmente, como decían los compañeros, esta perspectiva, este formato, ¿verdad? Esta instrucción desde el Antiguo Testamento, que precisamente Yahvé, ¿verdad? Le dio instrucciones al pueblo de Israel de educar. Y como han estado ellos diciendo, ¿verdad? En la mañana, en la tarde, al acostarte, cuando te levantes, ¿verdad? Era sumergir al alumno, al pueblo, en esta enseñanza relacionada con la importancia de obedecer la Torá y de servir a Yahvé, su Dios. Profesora Jennifer Contreras, adelante.
Y yo creo que construyendo sobre lo que estamos comentando, hay un elemento que es clave que mencionaba el doctor Sullivan de identidad. Esa identidad es de donde fluye todo lo demás. Y cuando esa identidad está firme y clara, entonces podemos nosotros, todo lo que nosotros hacemos, de la manera que nos expresamos, de la manera en que vemos las circunstancias, va a tener una manera específica de ser vista o de interactuar con ella. Así que ese elemento de identidad es importante tanto para los padres, para los maestros, como para los niños, como para los estudiantes, que son parte de la formación educativa cristiana. Así que también es para preguntarnos de qué manera nuestros esfuerzos educativos en la iglesia, en el hogar, están trabajando con la identidad de quién somos, qué creemos, sobre dónde están puestos nuestros pies, nuestro ser, de dónde parte. Y de ahí mencionar también que los métodos sin esencia no funcionan. De ahí es que está que cuando tenemos una escuela bíblica, no nos, como maestros, no nos esforcemos, o sea, el esfuerzo no debe estar en decir cómo puedo hacer esta clase más divertida, cómo puedo hacer esta clase más interactiva, cómo puedo hacer esta clase más colorida, más... ese no puede ser el punto de partida. El punto de partida necesita ser, esta es nuestra perspectiva, esta es nuestra perspectiva de la vida, del mundo, nuestra identidad y esto es la necesidad y en pos de eso es que vamos. Y los métodos acompañan eso. Los métodos no pueden ser la base, ni siquiera lo que dice el expositor, que es el libro que se usa normalmente en la escuela bíblica. Si nos centramos solo en eso, entonces vamos a tener una educación, es como tirar dardos al aire. Puede ser que algún dardo cache algo, pero sería mejor ser intencional en nuestra manera de enseñar. Y de ahí comentando también sobre lo que decía el doctor Caraballo, una de las cosas es que la pregunta que yo me hago, complementando su reflexión, es, ¿podríamos nosotros como iglesia pensar en unir esfuerzos con los hogares, independientemente de en qué etapa se encuentren los hijos? ¿Cómo unimos esfuerzos con los hogares para que la labor educativa sea una labor en conjunto? Hace mucho tiempo salió un libro que decía El dinosaurio de la escuela bíblica, algo así creo que se llamaba, ¿no? Y se conversaba mucho de que la escuela bíblica había perdido su relevancia y cómo la renovamos, pero creo que necesitamos, precisamente por lo que decía el doctor Caraballo, de esa parte posmoderna del momento histórico que nos ha tocado vivir, cómo nosotros volvemos a examinar qué es lo que realmente estamos haciendo en los procesos educativos de la iglesia y de qué manera estamos solo repitiendo patrones o de qué manera estamos teniendo resultados y los mejores resultados son creyentes que pueden permanecer firmes ante los tiempos. De ahí entonces traigo a la conversación el hecho de que el modelo bíblico en el Antiguo Testamento también tiene el énfasis de poner responsabilidad no solo sobre los maestros, y en este caso los padres, sino también sobre los niños. Ahí en el libro de los Proverbios, en Éxodo también, todo esto de sumergirse incluye que los niños están haciendo preguntas. Pero también en Proverbios, una de las cosas que resalta de su modelo educativo es que ahí está esa constante exhortación como diciendo, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, busca la sabiduría, búscala como si fuera oro, como si fuera un tesoro grande. Y de ahí es que está también esa parte que le toca también al estudiante, o en este caso al niño, al joven que busque, que también está en ellos el poder inquirir, preguntar, guardar, practicar, aplicar. Entonces no es una carretera de un solo carril. Hay una reciprocidad que se tiene que dar y qué es lo que nosotros buscamos y qué priorizamos y qué le enseñamos entonces a nuestros niños y a nuestros jóvenes a priorizar. Y complemento eso también con que nosotros veamos a los niños como personas completas. Son niños,
pero siguen siendo personas completas. Hablábamos la semana pasada de ser creados a imagen y semejanza de Dios, y es que a veces pensamos, bueno, este niño es un niño, y no le damos mucha importancia a su rol, a sus conversaciones, a sus aportes, incluso a su manera de ver a Dios y entenderlo y de relacionarse con Él. Y creo que a veces queremos que los niños sean adultos chiquitos. Y eso también es para pensar lo que en nuestros modelos educativos encontremos a cada persona en el lugar donde se encuentra en su etapa de vida, que era lo que hacía Jesús. Jesús encontraba a la gente en el lugar donde estaban. No los obligaba a avanzar, sino que los encontraba ahí y de ahí caminaba con ellos hacia próximas etapas. Y el elemento, hay una palabra en hebreo que transliterada sería el yada, y ese yada es solamente una afirmación de que el modelo educativo en el Antiguo Testamento buscaba lo experiencial. No es conocer solo de memoria, no es solo conocer de manera con distancia el contenido. Yo no conozco a Dios porque sé que Él tiene estos atributos, es que yo también los he experimentado. Y esa parte experiencial que también se da en la fiesta, como las fiestas del tabernáculo, donde hay todos unos, son elementos que combinan el conocimiento intelectual con la parte experiencial, que después los educadores, después de la década de los 90 dicen, es que eso es lo que hay que hacer, hay que aprender haciendo, pero viene desde el modelo bíblico. Excelente, profesora Jennifer Contreras. Mientras hablaba, yo recordaba que cuando pues yo me crié en la iglesia, ¿verdad? En la congregación y desde niño me gustó la escuela dominical. De hecho, en la adolescencia, cuando quizás comencé a alejarme un poco del tema de los cultos y de la congregación, no obstante siempre iba a la escuela dominical, siempre me gustaba ir, por lo menos los domingos asistía a esa escuela dominical y me parece que es parte, ¿verdad?, de esa formación que Dios nos ha permitido y las herramientas que hemos tenido para entonces poder continuar y poder seguir trabajando en la obra del Señor y lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Doctor Samuel Sullivan, adelante. Bueno, primero yo haría la observación que ante el reto que tenemos ante nosotros con la formación, especialmente de nuestra niñez y los padres, es que asumimos, y yo creo que este supuesto es inconsciente, o nos olvidamos que nuestra niñez y nosotros mismos hemos sido formados por la secularización. Nuestra formación no ha sido cristiana. Nosotros nacimos en un mundo secular que permea todos los aspectos y consume todos los aspectos de nuestra vida. Y entonces un lugar pequeño en ese mundo secular es la experiencia de lo que llamamos la iglesia. Entonces los que nos congregamos somos seculares y hemos asumido que porque asistimos a la iglesia, que nuestras categorías y perspectivas y experiencias son cristianas, cuando lo que domina nuestras categorías sociales, éticas, morales, culturales, son seculares. Y entonces hay ya un compromiso teológico. Y el compromiso teológico que permea toda nuestra formación es una negación de Dios. Y eso toca todos los aspectos de la vida. Entonces, y aquí me parece cómo es que se reconoce que el inicio es que ya existe una visión de mundo secular que ha definido nuestros padres y nuestros hijos, que define nuestra cultura. Y que en parte esto ha creado, lo que observo es que el niño, la niña, el padre ya se ha comprometido con dos reinos. Se ha comprometido mayormente con el reino que conoce mejor, que es el mundo secular. Lo domina, es el aire que respira y que desconoce en gran parte qué es este otro reino. Y creo que parte del supuesto es que estos son coiguales.
y no lo son, no son coiguales. La teocracia del Antiguo Testamento sigue hoy y la iglesia la ha ignorado. Cristo es Señor y el único Dios y Señor, el único. Pero prácticamente en la iglesia no lo creemos ni lo enseñamos. Si no vemos dos mundos que simplemente conviven, tienen equivalencia. Cuando yo miro a la historia de Israel, es pluralista religioso, religioso, Estamos teniendo problemas con la señal. ser perseguido por Sí. esa separación tajante, no negociable. Hoy llamamos ese mundo posmoderno, pero es la misma realidad. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que se ha repetido, quizá en intensidad, en cómo se hace presente, etcétera. Pero Daniel decidió no contaminarse. Hay una intencionalidad de distinguirse del mundo en que vive. Hoy la iglesia básicamente se ve muy cómoda como parte del mundo, especialmente del mundo político. No ven ningún conflicto con eso. Y no importa el partido que sea. ¿Ve? Que en lugar de la identidad singular, única, no negociable, porque él no comparte su gloria con nadie, ha desaparecido del discurso bíblico teológico de la iglesia. Nosotros nos sentimos muy cómodos en el mundo secular y ante nuestra crisis de identidad, nuestro reto es cómo imitamos e incorporamos lo mejor del mundo secular para ser un reflejo de la iglesia. Entonces, no vemos la contradicción fundamental entre nuestra identidad y vida cotidiana dirigida por los sistemas educativos de la cultura, de la sociedad, y la iglesia simplemente vive cómoda, se separa un poquito y vemos a donde yo vi esto bien marcado fue en COVID, cuando muchos pelearon que cómo el gobierno puede demandar que la iglesia se cierre, que la iglesia tiene que mantenerse abierta, que el Estado no tiene derecho en relación de la iglesia. ¿Y qué sucede? Pasó COVID, las iglesias siguen vacías. ¿Dónde está la hipocresía? Que porque el gobierno, nosotros queremos nuestras iglesias abiertas. ¿Para qué? Si no creen. No creen, están tan secularizados que se sienten cómodos en el mundo. No hemos hecho distinciones radicales. La postura pedagógica de Israel fue radical, fue no negociable, fue algo de vida y muerte. Hubo esa convicción fundamental de separación, de ser una nación santa. Pero esa convicción de esa confesión, de esa base teológica bíblica, raramente la vemos expresada en nuestras iglesias. Lo que tenemos son tradiciones superficiales. Y note que el gran indicador de esto, mucho de esto es que lo menos que tiene peso en nuestras iglesias es la educación bíblica. Es lo menos al cual se apoya en el presupuesto de la iglesia. Si quieres saber lo que es lo más importante en una iglesia, examina su presupuesto económico, porque a donde tú depositas tu dinero, ahí está tu lealtad primordial. Y triste decirlo, que los supuestos de educación, de apoyo a la educación cristiana en la iglesia, es entre los menos que vemos en la mayoría de iglesias. Y es que estamos poco convencidos de tener que creer y entender en quién hemos creído y por qué, que es el elemento educativo
que es la que menos note en la mayoría de denominaciones, especialmente en nuestras iglesias pentecostales, no ordenan al ministerio de maestro. Tú puedes ser ordenado por 20.000 otras cosas, pero como maestro de la palabra no. Este es el escándalo del lugar que le hemos ubicado a la educación y al maestro de la palabra. Adelante. Muchas gracias, doctor Samuel Sullivan. Vamos a continuar con el programa de Pensando en Voz Alta. No tengo en la pantalla al doctor Samuel Caraballo. Eh, vamos a ver si él puede regresar. No, no lo tenemos, así que esperamos que él pueda entrar nuevamente. Así que gracias al doctor Samuel Sullivan por esta aportación, por este contenido. Y profesora Jennifer Contreras, vamos a mirar algún tópico adicional en lo que el doctor Caraballo pueda regresar con nosotros. Sí, ahí la invitación de este tema para los que nos acompañan es que nosotros podamos crear estos puentes y que podamos hacer un examen, una autorreflexión de cómo se está dando la educación en nuestros hogares, cómo se está dando la educación en la iglesia y que podamos nosotros decir, estos son elementos fuertes y estos son elementos que definitivamente necesitamos fortalecer, necesitamos mejorar, necesitamos ser más intencionales en ello. Cuando agregando al modelo del que estamos hablando, luego del exilio, en el Antiguo Testamento se da que empiezan a darse las sinagogas, la formación o el establecimiento de las sinagogas. Eso se da en todas las aldeas de Palestina, que era un lugar específico para estudiar la palabra. Cuando se da este elemento de estar lejos, se crea la necesidad de reforzar quiénes somos, qué creemos independientemente estemos en un lugar extraño. Y ahí creo que construimos sobre lo que decía el doctor Sullivan, de decir, bueno, en medio de este mundo que tiene tantas cosas que chocan con quiénes somos y qué creemos, cómo permanecemos claros y firmes en nuestra identidad. Y para ellos el establecimiento de la sinagoga fue importante porque entonces fue no un esfuerzo individual, sino que empiezan a hacer un esfuerzo conjunto, que ahí se parece a lo que hacemos nosotros cuando nos reunimos en la escuela bíblica. Estamos haciendo este esfuerzo conjunto de ser una comunidad de aprendizaje donde podemos reforzar quiénes somos y qué creemos y de qué manera enfrentamos el vivir en un mundo que desafía constantemente nuestra fe, nuestros fundamentos. Y ahí, y no solo eso, sino cómo podemos nosotros también ser esa luz que decía Jesús, que esa luz que ilumine, que no se esconde, esa luz que pueda estar presente para las personas que todavía no conocen al Señor. Así que en esos espacios de sinagoga eran momentos donde se dedicaba el tiempo a estudiar, a profundizar. Eran grupos pequeños, así que hay unos detalles ahí, eran grupitos pequeños que se reunían y que cuando leían, no leían, o sea, no dejaban que las personas hablaran de memoria algún texto, sino que, o alguna porción de lo que se leyera dentro de la ley, sino que se iba palabra por palabra para poder asegurar la fidelidad en el proceso de estudio. Y esas sinagogas entonces llevaban a los padres, a los varones, a que estaban en la sinagoga, a decir, bueno, aprendieron esto, entonces ahora llévenlo a su familia. Y entonces había un proceso extendido de educación entre todos. Bueno, gracias, profesora Jennifer. Regresó el doctor Caraballo. Bienvenido y adelante con su turno, doctor Caraballo. Sí, nuestros amigos por ahí están haciendo sorpresitas. Bueno, yo lo que quería decir, quizás en el momento anterior, un comentario que me parece que es importante, que es el concepto de la memoria espiritual e histórica
que te transmite a través del proceso educacional. De hecho, porque están hablando de identidad y la base de la identidad cristiana es esa memoria espiritual e histórica que hay que transmitir a los hijos. Israel, aunque lo estamos presentando como un modelo educacional, no fue perfecto ese modelo. O sea, no fue que Israel fue todo el tiempo santificado. Israel cometió un montón de errores. Bueno, imagínense si cometió errores que tuvo que llegar al exilio. Así que en ese sentido, esa educación no necesariamente siempre produce el resultado que deseamos, aunque es el plan de Dios. Eh, a mí me sorprende una experiencia que tuvo Israel, especialmente empezando el aspecto de la tribu, el aspecto tribal, cuando eran todavía, era una liga tribal, especialmente después de la muerte de Josué, que Josué fue tan enfático con la educación del pueblo. Y fíjense que la generación que sigue a Josué es una generación que no recordaba los eventos grandiosos de Dios, cuando eso es medular dentro de la educación hebrea. Es decir, también hay una responsabilidad en nosotros. Quizás hay un buen modelo. Dios nos ha propuesto unos modelos educacionales, pero hay una responsabilidad en nosotros como los servidores del Señor y los portadores de ese mensaje. Y nosotros los que tenemos una gran responsabilidad, tenemos que estar alerta. Hay que, sí, hacer que nuestros hijos recuerden y la educación afirmar ese personaje, esa memoria espiritual tan importante e histórica para que el pueblo se mantenga dentro de esa cosmovisión que Dios quiere para nosotros. Así que me parece que una de las cosas que quizás tenemos que advertir, y ya yo creo que lo han hecho los compañeros, es nuestra responsabilidad no solamente conocer y mirar este fundamento tan hermoso de la educación, sino asumir nosotros como educadores e inclusive, como dijo Jennifer, los educandos tienen que asumir un papel. O sea, la educación no solamente es responsabilidad de los padres, es también de los hijos, es también del Estado. Yo voy a ampliar esto, es también del Estado. Nosotros tenemos sí una responsabilidad que tenemos que cumplir. Nuestros hijos tienen que tomar en serio esta formación, pero también el Estado, de donde somos parte, tiene unas responsabilidades que aunque ellos tienen una visión posmoderna, tienen también una obligación de formar el carácter de los seres humanos para poder tener realmente una forma de convivencia sana en nuestro mundo. Así que nuestras responsabilidades están ahí. Recordemos que hay una responsabilidad nuestra, hay una responsabilidad del educando y hay una responsabilidad de la estructura donde nosotros estamos. Y yo creo que no podemos evadir ninguna de esas responsabilidades hoy. Y yo creo, ¿verdad?, que la iglesia, especialmente con sus instituciones, especialmente instituciones educativas, bíblicas, teológicas, institutos, seminarios, pues también ha asumido, ¿verdad?, algún rol y está procurando llenar un vacío, ¿verdad? Sabemos que, y como se ha dicho, pues, como decía el doctor Caraballo, ni siquiera ese modelo de Israel fue un modelo perfecto, pero es necesario, ¿verdad?, que se continúe. Yo veo, por ejemplo, congregaciones donde estoy participando más recientemente, ver cientos y cientos de niños moverse hacia los salones de escuela dominical, cientos de jóvenes moverse a aprender la palabra del Señor y uno tiene la satisfacción y dice, hay esperanza porque hay un pan de la enseñanza que se está impartiendo y la palabra del Señor no vuelve atrás vacía. Así que lo que importante es, me parece, que se provea esa herramienta, ese contenido, ¿verdad?, para que entonces esto pueda ocurrir. Doctor Samuel Sullivan, adelante. Bueno, quisiera resaltar el hecho que necesitamos, me parece, distinguir entre modelos y lo que hacemos. Yo creo que el modelo bíblico es perfecto. El problema nunca fue el modelo. La crisis fue obediencia a lo que el modelo presentaba.
Y eso, el modelo requería primero fe, que se creyera en ese Dios. Segundo, que aquello que la fe servía como el fundamento de lo que son llamados a entender, oír y entender, requería una respuesta de voluntad. Entonces, el modelo pedagógico del Antiguo Testamento asumía el libre albedrío. Y entonces el desastre de Israel fue que desea imitar a la cultura al cual se encontraba y deciden desobedecer, rechazar el modelo. Entonces el modelo no fue el problema. ¿Ve? Y el modelo sigue en pies, que Cristo es Señor. Y me llama la atención cómo depositamos tanta confianza en el Estado y en sus formas educativas y sus objetivos, que van a ser justos, que van a ser éticos, que van a ser moral, que van a ser buenos. La iglesia está tan secularizada que le cree que un sistema social demoníaco del antirreino podemos confiar que ellos tienen en la misma objetivo que la iglesia, en una sociedad justa, moral, y, y vemos que es la lucha hoy en muchos lugares, una inmoralidad del gobierno y sus leyes, pero la iglesia sigue depositando en el Estado una confianza que yo creo que solamente merece el evangelio, pero no lo creemos. No puede haber una praxis del evangelio sin una comprensión, entender y estar en una convicción que esto es verdad. Porque cuando no se entiende el evangelio y no crea, como dice Pablo antiguo, persuadidos, no hay fe, no hay praxis. Lo que hay es tradición. Y entonces la iglesia se ha depositado tanto de su desempeño como iglesia a las estructuras sociales que muchos no entienden el evangelio o lo desconocen, lo que conocen en la tradición y las historias lindas que compartimos en el domingo, ¿ve? Y los colores y las luces y la curiosidad. Y cuando llegamos a qué es lo que creemos, qué es lo que hemos estudiado, de qué somos persuadidos, muy poco existe. El modelo no ha cambiado. El modelo no está equivocado, pero el modelo requiere una exigencia que no se comparte con ningún otro modelo, el señorío de Cristo. Muchas gracias, doctor Samuel Sullivan. Gracias, profesora Jennifer Contreras, doctor Samuel Caraballo. Hemos llegado al final de este programa para hoy. Continuaremos la próxima semana aquí en Pensando en Voz Alta. Antes de retirarnos, les recuerdo a nuestra gente que el foro de Pensando en Voz Alta que se celebró en Manatí el pasado marzo sobre muerte, vida, muerte y resurrección de Cristo y su obra está disponible en la página web de Redentor, redentor104fm.com. Pueden entrar a la página de Redentor, redentor104fm.com, ir a la área de tienda y ahí puede acceder al foro. Puede hacer un donativo para descargar ese contenido. Igualmente, estos programas pues se mantienen en la aplicación de Radio Redentor. Busca la aplicación, sea en Apple o en Android, descargue la aplicación de Radio Redentor y bajo podcast voy a buscar Pensando en Voz Alta y ahí tiene la serie de programas desde mucho, mucho tiempo atrás. Dios les bendiga hasta la próxima semana en Pensando en Voz Alta. Dios le bendiga mucho. Que transformará vidas y unirá corazones. Redentor se enorgullece en